Tal muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 3. Vamos a empezar a platicar justamente de la noción de límite ya para funciones vectoriales. Entonces nos vamos a basar primero muy fuertemente en lo que ya hicimos para sucesiones, para platicar de esta nueva noción. Y se van a parecer muchos de los resultados a los clásicos que hemos estado trabajando desde cálculo 1, ¿va? Entonces vamos a empezar con la definición. Vamos a decir si tenemos una función que va de un Rn, un subconjunto de un Rn, digamos a un Rm. Entonces esta función vamos a decir que tiene cierto límite en un valor x0, donde el x0 va a ser un vector que vive en la acumulación, el conjunto de puntos de acumulación de A. Si se satisface la siguiente cosa. Un valor vectorial que está en Rm es límite de f en x0 si para toda sucesión que consideramos sucesión vectorial, de manera que esta sucesión converge al x0 y además esta sucesión está contenida en el conjunto A sin el puntito x0, se cumple la siguiente cosa. Cuando nos fijamos en la sucesión vectorial inducida por las imágenes, pues eso va a ser una sucesión, pero en R a la M. Lo que queremos es que esta converja al valor vectorial L. ¿Sale? Y eso es para cualquier sucesión vectorial que converge a este puntito x0 que están en el conjunto de puntos de acumulación. ¿Sale? Y en este caso lo que vamos a denotar es la siguiente cosa, que el límite cuando la variable vectorial tiende hacia x0 de la función f es lo mismo que este vector L. ¿Sale? Bueno, pero entonces como pueden ver, esta definición de límite no es la definición que tal vez estábamos esperando de epsilon y deltas, pero nos estamos basando en lo que ya hicimos en sucesiones. ¿Sale? Entonces en esta definición por sucesiones lo que está pasando es que vamos a decir que una función tiene límite en algún punto que está en el conjunto de acumulación del dominio si para cualquier sucesión contenida en el dominio sin este puntito de acumulación que converge a x0, la sucesión de las imágenes converge a este vector. ¿Sale? Y como ya hablamos de convergencia de sucesiones vectoriales y todo esto, podemos entender qué es lo que está diciendo esta definición. Ahora, sin embargo, fíjense que es algo muy fuerte, ¿sale? Nada más para dar un ejemplo, cuando nos está diciendo que es para toda sucesión, supongan que tenían en el plano una figurita así, que era el dominio, y iba a la función, al espacio, ¿sale? Entonces supongan que este era la, y pues por aquí agarramos un punto que es de acumulación, ¿no? El x0. Entonces cuando decimos esto de que se está aproximando la función a un vector L, cuando te aproximas hacia x0, al menos con esta noción de sucesiones, lo que estamos diciendo es que para cualquier sucesión que se está aproximando, no importa cómo, pero que converja, cuando nos fijamos en las imágenes, esto nos da una serie de puntitos que se van aproximando hacia esta L. ¿Sale? Entonces hay un chorro de sucesiones que convergen hacia el x0 y entonces lo que nos está diciendo esta definición de límite es que todas estas sucesiones que convergen hacia x0 deben de inducir sucesiones verdecitas que están convergiendo a este vectorcito L. ¿Sale? Entonces es una cosa muy fuerte porque te lo está diciendo para todas las sucesiones. ¿Sale? Bueno, ok.
Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a poder hacer? Pues hay ya muchas cosas que se pueden hacer solo por los resultados que tenemos para sucesiones vectoriales y convergencia de sucesiones vectoriales, ¿sale? Entonces, en particular vamos a poder demostrar algunas proposiciones medio sencillas que son de la álgebra típica de límites, que son las siguientes, ¿no? Supongan que tienen una función f y una g que van de un dominio A, que es un subconjunto de R a la n hasta un R a la m, que tomamos un x0 que está en la acumulación de A, que tomamos un c que está en los reales, y ¿qué más podemos hacer? Bueno, y creo que ya con eso es suficiente. Bueno, y además supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de la función f existe, y es lo mismo que algún valor L1, y que también cuando consideramos con la g este límite existe y es un valor L2, digamos, ¿sale? Entonces, bajo estas hipótesis, ¿qué vamos a poder decir? La primera cosa, podemos hablar de la función suma, ya que estuvimos hablando del álgebra que se podía hacer con las funciones vectoriales. Y entonces la función suma f más g en x también va a tener límite y va a ser justamente igual a la suma de los límites, ¿sale? La sucesión multiplicar una constante, que la función multiplicar una constante por f también va a tener límite y va a ser no otra cosa más que el escalamiento respectivo. Y también vamos a tener, por ejemplo, que límite cuando x tiende a x0 de esta función, que va a ser una función en particular, f producto punto g en x va a también tener algún valor y va a ser justamente el producto punto de estos vectores L1 producto punto L2. Ok, bueno, y hay algunos otros casos de álgebra que vamos a también ver más adelante, pero estos, digamos, son los más relevantes. Y la demostración, pues la demostración es realmente algo que sale como corolario de las cosas que se hicieron para sucesiones, ¿sale? Nada más vamos a hacer, por ejemplo, el primero, y entonces lo que vamos a considerar es justo con la demostración con sucesiones, ¿no? Esa es nuestra definición. Entonces lo que tenemos que probar es si tomamos una sucesión vectorial de manera que esta sucesión está convergiendo al x0 que está en el conjunto de los puntos de acumulación, debemos ver qué está pasando. Entonces, por hipótesis, la sucesión vectorial f de xk debe de converger al L1 por la definición del límite para la función f en el punto x0 y también para la g, ¿sale? Muy bien. Y entonces, como se vale que las sucesiones vectoriales también se pueden sumar con la estructura de espacio vectorial, pues esta convergencia lo que implica es que también la suma, que justamente va a ser la función f más g evaluado en los xk, converge a la suma L1 más L2. Y entonces ahorita ya con esto probamos justo lo que queríamos. Para cualquier sucesión que converge al x0, el punto de acumulación, está sucediendo que esta función de la suma, sus imágenes convergen a este valor propuesto, ¿sale? Y así es en realidad con todas las demostraciones. Lo que hacemos es agarrar una sucesión que converge al punto en cuestión y tomamos la hipótesis que teníamos y utilizamos los resultados que ya sabemos para sucesiones, ¿sale? De toda la algebrita de sucesiones. Entonces, con eso es que vamos a poder probar también la del producto escalar o la del producto punto, ¿sale? Y acuérdense que esas las hacíamos al final y al cabo como recurriendo a este teorema de que para saber la convergencia de una sucesión bastaba ver la convergencia de las
sucesiones coordenadas que solo dependía de una cosa de cálculo de una variable, ¿sale? Entonces al final y al cabo esta definición es ventajosa en ese sentido, porque con la definición de sucesión estamos logrando transmitir toda la noción de límites a cosas que hicimos de convergencia de sucesiones en solo una variable. ¿Ok? Muy bien. Con esto en cuenta, entonces podemos de hecho también establecer la siguiente proposición, que pues también va a ser un método bastante adecuado y de hecho el que vamos a estar utilizando casi siempre para saber si una función tiene cierto límite, ¿no? Entonces recordemos que si tenemos una función f que va de un dominio de los este espacio R a la n a un R a la m y x0 a un punto en el conjunto de acumulación, la f la podemos escribir como una familia de funciones coordenadas, ¿sale? Y lo que vamos a decir es que justamente f tiene límite L, que es, digamos, se ve como L1, L2 hasta Lm. Si solo si cada una de estas funciones coordenadas, la fi, cuando nos fijamos en el vector x, pues esto ahora se va a convertir en una función, digamos, de r a la n solo a r. Tiene límite justamente el li respectivo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos estableciendo aquí básicamente es que una sucesión va a tener cierto límite, si solo si cada función coordenada respectivamente tiene límite la entrada respectiva, ¿no? de este valor vectorial límite. ¿Sale? La demostración, pues es como les estaba diciendo, es una aplicación de este teoremita de que una sucesión converge si solo si coordenada convergen, ¿no? Entonces vamos a hacer rápido la prueba nada más. Para la ida, supongamos que f tiene límite L. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para toda sucesión que tomemos vectorial que converge hacia x0, digamos que esto quiere decir que converge hacia x0, se satisface esto, ¿no? Que f de xk, la sucesión de imágenes, converge hacia este L. ¿Ok? Pero pues esto de aquí, ¿qué es? Básicamente, estos son la f1 en xk, f2 en xk, y así nos seguimos hasta fm en xk. Y nosotros sabemos que esta sucesión vectorial, si converge a un valor, pues debe de pasar que coordenada converge, ¿sale? Entonces esto lo que nos está diciendo es que f1 de xk debe de converger hacia L y f2 hacia L1, perdón, que es la primera coordenada. f2 de xk debe de converger hacia el L2, que es la segunda coordenada, y así nos seguimos, ¿sale? Y eso se vale para cualquier sucesión, ¿ok? Entonces, nada más para concluir que de veras ocurre lo del límite, pues lo que hacemos es, pues cualquier sucesión ya la tomamos. Justamente la sucesión xk es una sucesión arbitraria que converge hacia x0, y lo que está pasando es que la sucesión de las imágenes para las funciones coordenadas deben de estar convergiendo respectivamente a cada una de las coordenadas de ese valor límite, ¿no? Entonces esta es la definición de límite con la definición de límite que estamos utilizando para sucesiones, ¿no? Justamente para cada una de las coordenadas lo que está pasando es que la función coordenada fi vectorialmente está convergiendo al li, donde li es la iésima coordenada del vector L, ¿sale? Ok, entonces esa es la definición. Y para el regreso, pues lo que tenemos que hacer es considerar también de nuevo una sucesión arbitraria que converja hacia nuestro vector
que está en el conjunto de los puntos de acumulación. ¿Sale? Y tenemos que probar que la sucesión de imágenes converge. Pero lo que sabemos por hipótesis es que la sucesión de las funciones coordenadas, es decir, la sucesión de F1 evaluado en los XK, converge hacia el L1. Y así con cada una de las cosas hasta el FM del XK converge hacia el LM. ¿Sale? Entonces, como las sucesiones coordenadas están convergiendo a esto, la sucesión formada por estas evaluaciones coordenadas deben estar convergiendo al vector formado por estas coordenadas L1 hasta LM. Pero pues esto no es otra cosa más que el vector L, y esto de aquí de la izquierda no es otra cosa más que la evaluación de la función f en cada uno de estos vectores xk, y entonces está sucediendo esta convergencia. ¿Sale? Entonces esto lo que nos está diciendo básicamente es lo que decía. Básicamente queremos probar el límite de una función en un vector. Basta con que analicemos las funciones coordenadas y veamos si esas funciones coordenadas de veras están convergiendo hacia los valores reales respectivos de esas coordenadas, ¿vale? Ok, entonces nada más antes de continuar, quiero explicar un poquito por qué se consideran puntitos en el conjunto de puntos de acumulación y no así nada más en el dominio. Justamente la noción del límite lo que hace es, tomamos aquí algún dominio A y lo que estoy diciendo es, pues tal vez quiero ver si la función tiene límite en un vector x0, pero puede ser que ese x0 no esté dentro del dominio. Sin embargo, sí nos podemos aproximar con sucesiones. Entonces, lo que hay que platicar un poquito es que justamente cuando queremos aproximarnos a un puntito por sucesiones que no tocan ese puntito, básicamente es equivalente a que el puntito esté dentro del conjunto de puntos de acumulación. Entonces esto va a pasar si solo si existen sucesiones, de manera que esta sucesión converja hacia el x0 y además la sucesión esté como metida toda dentro de A sin el puntito en cuestión. ¿Sale? Entonces, ¿por qué necesitamos esto de que sea un punto de acumulación? Pues para que de veras podamos construir sucesiones convergentes y tenga sentido hablar de esta definición de límite, ¿no? Que depende tantísimo de la noción de sucesión. Si no existieran sucesiones de esta manera, entonces lo que estaría pasando es que por ahí es un punto como aislado, ¿sale? Los puntos aislados como que no nos van a gustar para la noción de límite, pues porque realmente las sucesiones que están dentro del conjunto sin ese puntito, pues en algún momento ya se van a tener que volver justo constantes, ¿no? Si tenemos por aquí un puntito aislado. Entonces como que las sucesiones ya que son constantes, pues obviamente van a satisfacer trivialmente ciertas cosas. Por eso realmente tiene más sentido cuando hablamos de sucesiones que convergen al punto, pero que no son el punto en algún momento, y para que eso suceda debemos de considerar puntos en el conjunto de acumulación, ¿sale? Por eso es que tomamos esta condición en esta definición. El límite va a tener sentido, tiene chiste, cuando hablamos en puntos que están en el conjunto de acumulación, para que de veras tengamos libertad de escoger las sucesiones que pueden llegar a acercarse hacia ese x0, y así tengamos más variedad. Si un punto es aislado, pues no va a haber como mucho chiste de hacer esto de la noción de límite. De hecho, si un punto es aislado, pues la función siempre va a tener límite en ese punto aislado y va a ser pues justo la evaluación nada más de la función en ese puntito, ¿no? Entonces ahí como que no tiene mucho chiste la noción de límite porque se trivializa la situación, ¿ok? Entonces por eso es que estamos considerando los puntos de acumulación. Sale. Entonces, esta es una muy buena explicación de por qué la definición de sucesiones nos ayuda a entender por qué es que a veces nos interesa pues hablar de los valores límites de la función cuando estamos aproximando hacia un puntito
Y entonces de ahí nace normalmente o muy naturalmente la idea de que vamos a necesitar los puntos de acumulación, ¿sale? Sin embargo, pues también hay la definición de límite de una función con epsilon y deltas usuales, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver esa definición alternativa. La definición alternativa, que vamos a decir epsilon y delta, lo que va a hacer es la siguiente cosa. De nuevo, pues nos vamos a considerar una función que tiene algún dominio A y tomamos algún puntito x0 que esté en el conjunto de puntos de acumulación de A. Y además también agarremos un vector L que esté en Rm. Entonces vamos a decir que f tiene límite L en x0 si para todo epsilon positivo existe una delta positiva, tal que cuando consideramos algún vector que viva en la bolita de radio delta centrada en x0 intersectada con A menos el puntito, ¿sale? O sea, esto es como esta intersección menos el punto x0, se cumple la siguiente cosa: la evaluación de la f en este x vive en la bolita de radio epsilon y centro L, pero metida ahora en Rm, ¿ok? Entonces vamos a interpretar un poquito geométricamente qué quiere decir esto. Por acá tenemos nuestro espacio Rn, por aquí está el puntito x0 que está en la acumulación de A, ¿sale? Y pues por acá tenemos, digamos, otro espacio, el R a la M, y por acá anda nuestro vector L que va a ser la propuesta de límite. Entonces lo que estamos diciendo es: la función va a tener límite en este x0, el vector L, si para todo epsilon que damos, como que aquí vamos a poder dibujar una bolita alrededor de L, ¿sale? Lo que queremos es asegurar que podemos encontrar una bolita de radio adecuado alrededor de x0, de manera que cuando nos fijamos en la intersección de esta bolita con el conjunto, que no sea el puntito en cuestión, o sea, una cosa de este estilo, cuando mapeamos la función, toda nos va a caer dentro de nuestra esferita, esta azulita, ¿sale? Entonces, en realidad lo que está pasando es muy parecido a lo que hicimos de definición de epsilon y deltas en cálculo 1, nada más que la noción ahora de como distancia la estamos teniendo a partir de nuestras bolitas o a partir de la norma, ¿sale? Otra manera de decir esto básicamente habría sido que para todo epsilon mayor que 0 exista una delta, tal que si aseguramos que la distancia entre x menos x0 en la norma de Rn es más pequeño que delta, entonces podemos asegurar que la distancia entre f de x y el L es más pequeño que epsilon, ¿sale? Eso es equivalente a lo que dije de las bolitas, porque básicamente decir que alguien está dentro de la bolita de radio delta, pues es pedir que la norma entre x y x0 sea más pequeña que delta, y luego que la imagen de ese alguien esté dentro de la bolita epsilon, lo que quiere decir es que f de x o evaluación, cuando me fijo en el vector restándole L, su norma es más pequeño que epsilon, ¿sale? Entonces en realidad esto es como muy parecido a lo que hicimos en cálculo 1 con epsilon y delta, solo que en vez de hablar de valores absolutos estamos adecuándolo a la noción de norma, ¿ok? Y la versión que escribí ahorita pues es la versión que viene en el libro de texto, que habla con bolitas, pero pues básicamente es lo mismo hablar con bolitas o con normas, ¿sale? Ok, entonces pues bueno, ahora dirán, bueno, pues entonces ahora tenemos la definición de epsilon y deltas, pero empezamos con la definición de sucesiones. Entonces, como que, ¿cuál vamos a estar utilizando? ¿Son la misma definición o una cambia a la otra o qué onda?
pues lo que tenemos que probar es que en realidad son la misma definición para que podamos utilizar cualquiera de las dos definiciones dependiendo del escenario en el que estemos. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es eso. El teorema ahorita importante de esta parte pues es eso. Justamente la definición del límite con sucesiones. De límite con sucesiones es equivalente a la definición con epsilon y deltas, que no vamos a llamar definición epsilon delta. ¿Sale? Y la prueba pues la tenemos que hacer como es un sí solo sí, o como cuando decimos que es una equivalencia, básicamente es un sí solo sí, pues tenemos que hacer ambos lados. ¿Sale? Entonces primero vamos a probar el regreso, ¿va? El regreso lo que dice es, supongamos que tenemos la definición de epsilon y deltas, vamos a ver que una función también va a satisfacer la definición con sucesiones, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues tenemos una función que va de un dominio que es un subconjunto de R a la n hacia R a la m, y lo que estamos considerando pues es un x0 que está en el conjunto de puntos de acumulación. Y lo que tenemos que hacer es agarrar una sucesión arbitraria que converge hacia x0. Entonces sea una sucesión vectorial convergente a x0. Y lo que tenemos que probar es que la sucesión de imágenes converge hacia algún valor límite, ¿no? Entonces la hipótesis que tenemos nosotros es que justamente límite cuando x tiende a x0 de f de x es algún valor L, pero esta es con la definición epsilon delta. ¿Sale? O sea, eso quiere decir que lo que está implicando esto es que para todo epsilon positivo podemos encontrar una delta positiva, de manera que la bolita de radio delta intersectado con el dominio sin el centro alrededor de x0 se mapea totalmente a la bolita de radio epsilon centrada en el vector L, en el R a la m. ¿Sale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como queremos probar que la sucesión de las imágenes converge, vamos a ver que converge al L claramente. Y entonces tenemos que probar la definición de convergencia de sucesiones, ¿no? Entonces vamos a considerar una distancia positiva y tenemos que proponer algún momento a partir del cual todos los elementos de la sucesión después de un índice, que depende de ese epsilon, se están quedando muy cerca del valor L. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es, como esta es una distancia positiva, por la definición de límite con epsilon y delta, nosotros sabemos que existe un delta epsilon mayor que 0, tal que sucede esto, ¿no? De que para todo x vectorial que está metido en la bola de radio delta centrada en x0, intersecciona sin el x0, se está cumpliendo que f de x de este x solito está metido en la bola de radio epsilon, ¿va? Centrada en el vector L. Ok, entonces ¿cómo vamos a usar esto? Pues como la sucesión xk está convergiendo al x0, ¿sale? Y aquí estamos agarrando una bolita alrededor del x0, lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Justamente, pues es por la definición de convergencia de la sucesión xk, sabemos que existe algún natural n que depende de esa delta, tal que ya toda la sucesión después de ese índice, para todo índice mayor o igual, vamos a ponerle mejor índice k, para todo índice k mayor o igual que este índice n delta, la distancia entre el xk y el x0
es más pequeña que este delta, ¿sale? Y eso es de la definición de que la sucesión xk vectorialmente converge hacia x0, ¿ok? Pero fíjense que esto, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que la sucesión xk a partir de cierto momento se está metiendo dentro de esta bolita de radio delta centrada en x0, y obviamente pues también debe estar en A, quitándole el centro, porque así tomamos la sucesión desde el principio, pues es una sucesión vectorial metida dentro del dominio sin este puntito de acumulación, ¿sale? Entonces, por la hipótesis esta que tenemos del límite, pues ¿qué pasa cuando agarramos un vector que está dentro de este conjunto? La bola de radio delta centrada en x0 intersecciona sin el centro, pues la evaluación está dentro de esta bolita de radio epsilon. Entonces lo que nos va a decir es que f de xk está dentro de la bola de radio epsilon centrada en L. Pero pues esto no es otra cosa más que la norma de la evaluación de la imagen menos este L es más pequeño que epsilon. Entonces a partir de este n delta lo que está pasando es lo que queremos. La sucesión de las imágenes distan de L, este epsilon fijo que tomamos nada más de tomar una cantidad positiva arbitraria al inicio, ¿sale? Entonces esto está implicando justamente lo que queremos. La sucesión de las imágenes converge a L, ¿sale? Entonces efectivamente si se satisface la definición de epsilon y deltas, también se satisface la definición de límite, pero por sucesiones, ¿ok? Para la ida, lo que vamos a hacer en realidad es un approach por contrapuesta, por contrapositiva, y entonces lo que vamos a hacer es suponer la negación de la definición de epsilon y deltas y ver que entonces se va a cumplir la negación de la sucesión, de la definición con sucesiones, ¿sale? Entonces, que se cumpla la negación de la definición de epsilon y deltas, lo que quiere decir es que existe algún epsilon mayor que 0, tal que para toda delta positiva no se cumple la condición que queremos. Que no se cumpla quiere decir que siempre podemos encontrar algún vector que esté metido dentro de la bola de radio delta centrada en x0, intersectada con el conjunto menos el centro, que no cumple la condición de la bolita. O sea que f de x, así solita, no está dentro de la bola epsilon centrada en L, ¿sale? Entonces eso es que una función no satisfaga la condición de límite en este vector L para la condición de epsilon y deltas, ¿vale? Con esto tenemos que probar que de veras entonces no se cumple la condición de límite para sucesiones, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Como sabemos que existe un epsilon mayor que 0 que cumple esto para toda delta, pues entonces las deltas que vamos a empezar a tomar van a ser 1, luego un medio, luego un tercio, luego un cuarto. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrar para cada uno de estos una xk que va a estar metido dentro de la bola, que va a ser ahora de radio 1 entre k, dependiendo del índice que estamos tomando, centrado en nuestro x0, intersección con A, quitándole el centro, que satisface esta condición que tenemos de aquí arriba, ¿sale? Que justamente el f del xk no está en la bolita de radio epsilon centrada en este vector L. ¿Qué de otra manera de decir esto? Pues es lo mismo que la norma entre f de xk y el L es más grande que epsilon, ¿sale? Y entonces fíjense que con esto lo que vamos a hacer es construir una sucesión de xk's que además convergen al x0. ¿Por qué? Hay un ejercicio que justamente vamos a platicar en algún momento. Esto está pasando puesto que las normas entre el x0 y los xk's por construcción están siendo menores o iguales que 1 entre k, y como esto se va hacia 0,
entonces estas normas también se van hacia 0, y si esas normas se van hacia 0, en particular la sucesión de xk también va a converger al x0. Entonces por eso es que tomamos esta construcción, ¿sale? De ir haciendo cada vez más pequeños los radios para aproximarnos a x0. Sin embargo, lo que está pasando con la sucesión de las imágenes es que la sucesión de las imágenes, aunque sí es una sucesión vectorial, no converge a este valor L, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque la distancia que hay siempre en cada uno de estos xk hacia el L por construcción siempre era mayor que epsilon, entonces no puede estar pasando que esta sucesión converja hacia L porque justamente todas estas distancias son más grandes que epsilon, ¿no? Entonces lo que estaría pasando es una cosa del siguiente estilo: por acá anda nuestro vector x0, nosotros construimos una sucesión de xk que sí converge hacia acá, pero que cuando nos fijábamos en la evaluación, por aquí andaba L, la bolita de radio epsilon, y las imágenes siempre se quedan lejos de ese valor L, como que siempre se quedan afuera. Entonces esta sucesión de imágenes no puede estar convergiendo al valor L, ¿sale? Entonces a partir de esto, ¿qué es lo que concluimos? Que si la función no cumple la definición de límite con epsilon y deltas, entonces tampoco va a cumplir la definición de sucesiones, porque se puede construir una sucesión que sí satisface las condiciones de convergencia al punto de acumulación, pero que la de las imágenes no está convergiendo a este valor propuesto, ¿sale? Entonces con eso, pues por contrapositiva se debe de valer que si una función satisface la definición por sucesiones, entonces debe satisfacer la definición por epsilon y deltas, ¿ok? Entonces ya, muy bien, con esto logramos demostrar que cualquiera de las dos definiciones, tanto la de epsilon con deltas y la de sucesiones, son equivalentes. Entonces, dependiendo de qué problema estemos atacando o qué teorema estamos tratando de resolver, pues vamos a tratar de utilizar alguna de las definiciones para hacer un poco más sencillas las cosas. De fondo, de todas maneras, como se vieron en algunos de los resultados previos, entender la noción de límite para casos vectoriales también va a depender muy fuertemente de que a nivel de las funciones coordenadas entendamos qué está pasando, y si podemos ahí ver cómo se está comportando la versión de límite a nivel de funciones que van de un Rn a un espacio real solamente de dimensión 1, ¿sale? Entonces, bueno, todavía por ahí hay un resultado muy importante que vamos a ver de límites, pero eso va a ser para el próximo video, y de mi parte sería todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima.